Claro, aquí tienes un relato emocional e inspirador basado en el título El padre volvió del ejército y vio a la policía arrastrando a su hija. Nadie esperaba lo que hizo. La historia tiene un tono profundo y esperanzador, con giros inesperados y un mensaje que busca tocar el corazón del lector. El padre volvió del ejército y vio a la policía arrastrando a su hija. Nadie esperaba lo que hizo. La lluvia caía con fuerza aquella tarde, como si el cielo mismo llorara por lo que estaba por suceder. En una pequeña ciudad al sur de Colombia, con calles de piedra y balcones floridos, se respiraba una mezcla de nostalgia y tensión. Julián Morales, sargento retirado del ejército, bajó del autobús con una mochila desgastada colgando del hombro y los ojos hinchados por el cansancio de los años y la guerra. Había servido durante 17 años, dejando atrás a su hija Camila cuando apenas tenía 7. Ahora, después de tantos conflictos, misiones y silencios, volvía a casa con la esperanza de reconstruir lo que la distancia y el deber habían deshecho. Sin embargo, lo que encontró no fue el abrazo cálido que había soñado durante años. Al doblar la esquina hacia la plaza central, el sonido de gritos ahogados y sirenas lo detuvo en seco. Una multitud se había reunido frente al antiguo colegio municipal, y en medio del caos, dos policías forcejeaban con una joven de cabellos negros y ojos encendidos de rabia. Ella gritaba, no por miedo, sino por injusticia. Sus manos estaban ensangrentadas, no por violencia, sino por defender a otros. Era Camila. Suéltenla, rugió Julián, corriendo con una furia contenida que no venía del entrenamiento militar, sino del alma de un padre quebrado. Los policías intentaron detenerlo, pero su voz, su postura, su autoridad natural los paralizó por un instante. Julián se interpuso entre ellos y su hija, abrazándola con fuerza mientras ella se desmoronaba en llanto. «Papá», susurró, como si no pudiera creer que fuera real. «¿Llegaste?» Lo que nadie sabía, ni siquiera Julián, era que Camila no estaba cometiendo un crimen. Había estado protestando frente al colegio porque querían cerrarlo y construir un complejo privado que desplazaría a decenas de familias humildes. Aquella mañana, una madre sin recursos había sido desalojada con su hijo discapacitado. Camila, estudiante de Derecho y voluntaria en una fundación local, se había encadenado a la reja principal en señal de protesta. Cuando la policía la arrastró con brutalidad, nadie esperó que su padre, un militar que muchos creían frío e inflexible, hiciera lo impensado. En vez de reprenderla, Julián se arrodilló frente a la multitud, tomó el megáfono de uno de los manifestantes y habló. «Mi hija no es una criminal. Es la clase de ciudadana que este país necesita. He pasado años defendiendo una bandera que a veces olvidó a los más humildes. Pero hoy, aquí, mi deber es otro. Mi deber es proteger lo justo». La multitud enmudeció. Nadie esperaba que un hombre de uniforme, endurecido por la guerra, se quebrara con tanta honestidad frente al pueblo. La policía, sorprendida, bajó las armas y se retiró. Camila, aún temblando, lo miró con los ojos llenos de lágrimas y esperanza. «¿Por qué me defendiste, papá? Pensé que no estarías de acuerdo conmigo». Julián le acarició el rostro con manos curtidas por el combate y el sacrificio. «Porque el verdadero valor no está en empuñar un arma, sino en saber cuándo soltarla. Porque tú me enseñaste hoy algo que ni la guerra me enseñó, que el amor y la justicia se construyen desde la empatía». Ese día, Julián no solo recuperó a su hija, recuperó su humanidad. Los días siguientes fueron una revolución emocional. La historia se hizo viral. Los medios locales y nacionales hablaron del militar que se arrodilló por su hija. Gente de todo el país empezó a sumarse a la causa. El proyecto de demolición fue cancelado, y en su lugar, se construyó un centro comunitario con el nombre Casa Camila, donde niños y jóvenes podían acceder a educación, alimentos y atención médica gratuita. Julián se convirtió en mentor y protector del centro, enseñando no tácticas de combate, sino estrategias de paz. Impartía talleres sobre resolución de conflictos, hablaba en universidades y escribía cartas a soldados activos invitándolos a pensar más allá del uniforme. Camila y él, después de tantos años separados por los silencios del deber, se volvieron inseparables. Una tarde, mientras caminaban por el jardín del centro, Julián se detuvo, observando a los niños reír bajo la lluvia. «¿Sabes, hija? Antes creía que mi legado sería una condecoración, una batalla ganada. Pero hoy sé que mi legado eres tú. Y esta risa. Y este lugar». Camila lo abrazó, sintiendo el corazón de su padre latir con una fuerza nueva, no forjada en el combate, sino en la redención. Porque a veces, los actos más heroicos no suceden en el campo de batalla, sino en las plazas de un pueblo,
Cuando alguien elige amar en vez de juzgar, comprender en vez de castigar, acompañar en vez de imponer. El regreso de Julián no solo cambió su vida, sino la de toda una comunidad. Y desde entonces, cada vez que alguien pasaba por el mural en la entrada del centro comunitario, donde estaba pintada la imagen de un padre abrazando a su hija frente a una multitud, recordaban que aún en medio de las sombras, hay actos de luz que nos transforman para siempre. Porque el mundo no necesita más héroes armados, necesita más padres que escuchen, más hijas que luchen, y más corazones que amen sin miedo.